damos la bienvenida a este capítulo número 8 en esta plática con don Heriberto Urquicia. Nos quedamos la vez pasada con la pieza de Carlos Cañas. Tú querías comentar algo antes de pasar al capítulo ya de posguerra, ¿no? Sí, yo creo que veníamos del capítulo de la guerra y culminábamos obviamente en 1992 con la firma de los acuerdos de paz, con aquel halo de esperanza que se tenía en la sociedad salvadoreña, pero luego retomamos la posguerra. Y acá tenemos una especie de instalación, una especie... ¿Qué sería esto? Esto es una especie como de arte-objeto, porque se utiliza el objeto y se resignifica a través de la intervención del artista. La importancia de los mapas en el constructo de la identidad nacional es sumamente interesante. Y por otra parte tenemos acá el plano de San Salvador que se hace posteriormente y que trae, bueno, 4 edificios icónicos ahí: el Palacio Nacional, el Teatro Nacional, la Catedral de San Salvador y el cuartel, ¿verdad? Pero aparte hay una cuadrícula y en el centro pues tenemos un corazón que está, digamos, atravesado por espadas, ¿verdad? Entonces tiene una gran cantidad de significados. En realidad a mí me interesaban varias cosas con esta pieza. El primero es el vínculo de los mapas con los cuales comenzamos, y ahora nos encontramos otro mapa. El segundo es esta transición, es una pieza hecha en los 90. Y la cuadrícula, como bien mencionabas, es una cuadrícula hecha con pulgadas, que es un sistema de medida que no se ocupa en El Salvador, sino que es más bien de Estados Unidos. Y haciendo alegoría a que estamos cuadriculados de alguna manera desde afuera. De atrapados, claro, cuadriculados, sí, atrapados, es una especie de reja, ¿no? Lo interesante también es este corazón atravesado que te habla de este dolor, de este dolor de este pueblo, de este territorio, ¿no? Es una pieza que te habla no solamente del contexto histórico, sino que también es un punto importante dentro de la exhibición, porque hemos visto mucha pintura y algunos objetos, pero no objetos intervenidos. Y es justamente después de la guerra, en el tiempo de posguerra, donde empieza a aparecer y hay mayor documentación del arte contemporáneo. Sí existe, de lo que entendemos como arte contemporáneo, no desde la perspectiva etimológica del término, sino de todas estas manifestaciones que se salen un poquito de la tradición, ¿verdad? Como esto que estamos viendo ahora. Como hemos visto en otros momentos, hay ciertas producciones que se vuelven relevantes al momento de ver el contexto. Y en el caso de Luis Lasso, esta pieza me parece relevante porque, a diferencia de todo lo que hemos venido viendo, que tiene mucho que ver con el tema político, social y que va a seguir apareciendo, esta pieza es mucho más personal. Y entonces, al ser una pieza más personal, también te habla de este momento de transición, de este momento de cambio. Y también una de las cosas importantes de este cambio de época, de este cierre de la guerra, es el tema de esperanza, de esta sensación, de esta emotividad de ese momento. Fue interesante que siempre nos aparece la cuadrícula que veníamos allá. Tiene sentido porque lo que pasa es que vemos todo el tema de la emotividad, de las emociones, por sobre esta cuadrícula que vemos números y nos habla de esta racionalidad, de este elemento como más de pensamiento, de orden, de rigidez, de mantener las cosas como cuadriculadas, ¿no? Pero se sobrepone el corazón y además... El corazón latente, ¿verdad? Si te fijas, la textura de la pintura no es esta textura lisa, suave, ¿no? Sino que hay como esta sensación como de tensión por el tipo de pincelada. Y como bien dijiste, pues sigue vivo. Me gusta mucho que es de bastante color, entonces también está hablando de... Venimos de una parte ahí... Más oscura. Más oscura, tétrica, pero sí. hay bastante color acá. Esa es parte de la intención, o sea, hacer evidente ese cambio, hacer evidente que hay una situación de dolor que sigue presente. Venimos heridos, con todo lo que hemos pasado, pero venimos vivos, ¿no? Hablabas que esta, bueno, es una pieza de la del Patronato Pro Patrimonio Cultural. Y eso es importante porque esa instancia del Patronato Pro Patrimonio Cultural nace justamente, creo que un poco antes de los acuerdos de paz, pero tiene como su boom luego de los acuerdos de paz. Y no solamente con
con la pintura, o sea, con el arte visual, sino que también con otras ramas de las ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, el patronato también estuvo vinculado, por ejemplo, a excavaciones arqueológicas, a investigaciones de otro tipo. Entonces, sí creo que es una de las instituciones que muy pocos conocen y que muy pocos hablan, pero que es una buena base para lo que vendría después de, digamos, de alguna manera de ser el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, porque de allí vienen varios cuadros a lo que antes era Concultura, y me parece interesante, porque si lo vinculaste con el patronato, con razón, 1995, y se hacían todas estas, en general en la sociedad salvadoreña, como te digo, volvemos a esa aura de empezar a hacer las cosas que no pudimos hacer, ¿verdad? Venimos de una situación de guerra, entramos a la posguerra, tenemos estos dolores y todos estos elementos históricos, sociales, políticos, económicos, pero también hay todo un momento de auge, de empuje de las artes. La arqueología, como bien mencionabas tú, y otras artes, pero en las artes plásticas también se menciona. Lo que me interesa de esta pieza, que es de Mauricio Linares, es ese tratar de ver diferente el paisaje, tratar de ver diferente el territorio, encontrar una nueva mirada a este territorio pues, con el que ya convivimos y en el que estamos en este momento diferente, en este momento distinto o diferente. Entonces, por eso me interesaba que estuviera esta pieza acá, porque nos habla, ¿no?, de este cambio, de este ver desde una perspectiva distinta. No hay muchas pinturas del mar que recreen el mar. Eso es interesante porque tenemos 200 millas marinas y esto, no sé cuántos de más kilómetros, ¿verdad?, de mar. El rostro fraguoso en nuestra historia, por ejemplo, colonial, el mar siempre ha estado importante en nuestros puertos de Acajutla, los puertos de La Unión y todo eso que veníamos hablando al inicio de la importancia, pero sí vemos muy poco retratado el mar, y yo creo que esto es también rescatable en ese sentido. Probablemente no somos lo suficientemente hombres y mujeres de mar adentro, pero sí cualquier cosa es el mar, sí. Cualquier cosa es la playa, cualquier cosa, o sea, la alimentación tiene que ver mucho, ¿verdad?, con el mar. Es adrede que los colores se vuelvan más brillantes, que haya más textura, que haya más trazo, que nos hable de este momento como de que algo está pasando, pues como no es un momento tranquilo, ¿verdad? A pesar de que hemos salido de la guerra, todavía sí, no es todavía un momento, las aguas no se han tranquilizado, están siempre turbias. Hipnosis colectiva, un cuadro de 1994 que, tal como vos nos decís, bueno, la figura, fíjate que central es un payaso, un arlequín. Un bufón, ¿verdad? Un arlequín o como le llames. Y luego está pues la población en general que está pidiendo más circo, ¿verdad? Y por otra parte no vemos el pan, pero bueno, ahí están aventando aves y esto y lo otro. También vemos, pues sí, esto podría llamarse como la clase política. Están más arriba, que ¿no? Que están arriba, que están en otro plano, y acá pues está la población, ¿verdad? Que están, ¿verdad?, esperando que las cosas cambien. Obviamente esos caballeros casi medievales que están ahí, los megáfonos, ¿verdad?, que también están de alguna manera pues adormeciendo a la población, ¿verdad? Yo creo que si eso se pintara en nuestros tiempos, pues sería a través de un teléfono. Cabal, de redes. De un teléfono y redes sociales, pero bueno, es una obra interesante. De nuevo, vea, los colores se vuelven un poco más brillantes. Incluso la forma en cómo está pintada recuerda un poco a la forma en que pinta César Menéndez o Julia Díaz. Tiene un poco de esta aplicación de la pintura seca,
¿verdad? Que te Ok. permite ver los colores que están de fondo. Y eso creo que también es interesante porque también nos habla de este cambio de época. Fíjate que también es divertido ver los pájaros estos que podrían hacer referencia pues, a las palomitas de la paz y tal, pero Pero parecen, están desplumados. ajá, parecen Sí. pollos cocidos. Pero con alas, ¿no? Y siguen volando a pesar de que son pollos Sí, cocidos. sí, pero eso es la magia de Ajá, lo que quiere expresar el artista, la fantasía y el simbolismo también que te puede dar eso. Pues. Pero sí, pues sí, la desnudez, la fragilidad también. Sí, porque si hablamos de nuestro siguiente cuadro, pues El Ángel Del- del Profeta de 1998 de Mayra Barraza, ¿verdad? Sí, Que creo que ya es un rompimiento con lo que, o una continuidad, pero o no lo sé, o algo que ya no lo habíamos visto anteriormente, pero ya aparece aquí. Hacia creo. 1998 ya está marcado esto. Es importante porque, bueno, está relacionado con lo que está pasando y con lo que sigue, ¿verdad? A Exacto. partir del siglo XXI con este, digamos, conflicto social a partir de las denominadas maras, ¿verdad? Y todo esto que está pasando. Y creo que eso es importante y parte de nuestra realidad que no es imposible desenfocarte de ella, pues, ¿verdad? Entonces, me parece una pieza en ese sentido icónica para nuestra historia, para el entorno, ¿verdad? Ujú. De lo que se está tratando de expresar en esta exposición. Y sí, definitivamente, quizás no se ha mencionado tanto, pero sí la migración es como un elemento que es palpable y que está como latente en la exhibición. Y la migración, pues sí, por todas estas problemáticas sociales, ¿verdad? Y menciono la migración porque si bien la guerra y toda esta violencia obligó a migrar del campo a la ciudad y para afuera, pues también toda la situación de pandillas va a obligar a movilizarse a mucha gente. Y siguiendo esa línea, vamos a continuar con la pieza de Mauricio. Sí. Dime. Yo creo que no, la verdad es que ese es un buen elemento lo que decía, o sea, la migración del campo a la ciudad y luego de la ciudad a un entorno más cosmopolita, un entorno más internacional. Exacto. Acordémonos que no solo se migra a Estados Unidos, sino Claro. que se migra obviamente hacia el norte, hacia Honduras, Guatemala, Claro. Belice. Tenemos una gran cantidad de salvadoreños que habitan allá, ¿verdad? Y por supuesto esa ruta de México, ¿verdad? No todo el mundo logra llegar a Estados Unidos, o sea, van quedando en ese paso por México. Y esta obra de Mauricio Esquivel es importante porque vos me explicabas que estos son unas... Son las aguilitas de las monedas de los 25 centavos de dólar, de las famosas coras. De las famosas coras, ¿verdad? Exactamente. Entonces, lo que hizo es extraer cada uno de esos águilas, ¿verdad? Ese signo representativo de Estados Unidos, pero que también hace este camino, que es una apología de las migraciones de El Salvador, pero obviamente también de Centroamérica, esa Centroamérica que vivió en guerra durante los 80, que luego de varios acuerdos de paz, tanto en Guatemala como en El Salvador, tiene, bueno, todos estos conflictos de migración. Entonces, el hecho de que sean monedas también es una referencia de la razón por la que emigramos. Sí, es cierto que la violencia, pero también es buscar un mejor nivel de vida, y eso implica también tener un poco más de ingresos. Y de la dolarización del Salvador, ¿verdad? Claro. A partir de 2001. También la otra cosa es, pues sí, el tema del mapa, De verdad que es recurrente. Comenzamos con los mapas, con la importancia de la cartografía, Claro. con la importancia de la geografía y del espacio, pues, y del tiempo. No, y aquí lo estamos volviendo a ver, que por eso me parece genial esta obra, por todos los significados que tiene. No, y también cómo se va hilando el tema del paisaje, el tema de estos personajes, el tema del mapa, que también hace referencia, no solo, cuando hablamos de personajes, no solamente
son personas, ¿no? Sino el volcán, como lo vimos Claro. en aquel momento. Ahora, como el águila también se vuelve este elemento, el dinero, la migración, el poder, la dolarización, o sea, Y si vos ves solo en los países, digamos, de Latinoamérica, Iberoamérica, que algunos por ahí, Haití, son francófonos, ¿verdad? Pero allí sí está lleno de águilas que cabal. quieren volar hasta acá. Aquí no, ¿verdad? Aquí está como disperso. Entonces también habría que tener una interpretación a partir de lo que el artista quiso expresar, ¿verdad? En él. Sí, o sea, básicamente es como hay una búsqueda y una enorme cantidad de Sí. personas que tratan de alcanzar Claro. el sueño americano. Y tristemente el sueño americano en el cual no somos bienvenidos. Muchas ¿Verdad? Por veces, lo menos sí, de esta efectivamente. manera. Quedándonos en el tema, digamos, cultural, lo interesante también es ver cómo toda esta migración va afectándonos. En el Claro. caso de Luis Cornejo, con esta obra, pues es evidente la influencia de estéticas Sí. foráneas, ¿no? Especialmente de Estados Unidos. Y lo que podemos observar, pues sí, es este personaje, esta mujer, ¿vea? Que ya no es aquella mujer morena como la que veíamos en Valero Lecha, sino que ya es una mujer clara y además nos recuerda un poco estos personajes de la cultura pop como Mickey Sí. Mouse. ¿Vea? Entonces vemos como ya hay un influjo bastante evidente de toda esta pues cultura foránea, no solamente las caricaturas, sino incluso la mujer está retomada, según contaba el artista, de fotografías de modelos de revistas. Pues sí, hay un elemento sincrético ahí, híbrido, si queremos verlo así. Y bueno, es parte de ese paso, ¿verdad? De tener tanta gente emigrando, por ejemplo, en un país como Estados Unidos de América. Y obviamente es inevitable que no incida en términos generales de la sociedad y mucho menos en las artes visuales. O sea, es fundamental. Claro, entonces sí, esta obra es como bien evidente, vea, ese influjo, esa influencia y por eso es que la tenemos acá. Bueno, y viendo esta pieza de Luis Cornejo, que en realidad los elementos locales se perciben menos, me parecía interesante ponerla justo a la par de esta pieza de Alex Cuchilla, donde tenemos elementos locales mucho más reconocibles. Esta pieza se llama Zona de Promesas, es del 2019, pero en realidad de la serie a la que pertenece esta pieza es pues de unos años atrás, y es interesante porque esta serie la comienza durante los años en los cuales el tema de pandillas estaba pues, en auge, ¿no? Interesante eso de las velas siempre encendidas, o sea, siempre orando, siempre Exacto. pidiendo por... O sea, ya dejamos atrás la guerra, pero hoy tenemos una sociedad en la cual pues se vive en momentos de conflicto, ¿verdad? Exacto. Con estos conflictos de las pandillas y demás. Y bueno, es una obra que se puede hablar muchísimo, ¿verdad? Trae algunos elementos por ejemplo, acá de una iglesia del centro de San Salvador. Sí. Y toda esta parte parece como una línea del tiempo, ¿verdad? Ujú. Tiene, una diversidad ahí de elementos prehispánicos, o sea, es como un recorrido, ¿verdad? Hay una especie de génesis ahí, pero luego la plantación, luego hay un encuentro entre el cristianismo con las deidades mayas y trata de representar también, interesante porque algunas toma elementos del lienzo de Tlaxcala, por ejemplo, ¿verdad? Los tlaxcaltecas, estos que venían acompañando a los españoles en su conquista de Guatemala y Cuscatlán, actual El Salvador, y ahí se ve pues esa serie de batallas. Luego ya aquí aparece como el siglo XX, ¿verdad? Sí. Algunas cuestiones políticas y no, es muy, muy interesante. Alex Cuchilla, empieza esta serie todavía ahí por el 2014, durante el tiempo difícil de las maras. Y esta es justamente la última de toda esa serie. Aunque es reciente, en realidad hace referencia a una producción de inicios de siglo, justamente con el tiempo uno de los momentos más duros, ¿verdad?, de la época de maras. Esta mezcla que vos estás viendo de elementos también está en las técnicas, fíjate.
porque está en madera, pero está pintado. Y además de que está pintado, tiene dibujo y tiene pirógrafo. Sí, tiene pirógrafo en el cabello. Wow. Cabal. Y la parte de los vestidos, Sí. probablemente serigrafía. Ajá. Entonces es una combinación no solo de elementos, sino de técnicas. No sé si es muy atrevido decirlo, pero es una especie de códice. Es una especie de códice en el hecho que va contando la historia, ¿me entiendes? Va contando la historia y está vinculada con estas tres niñas que están orando, que están pidiendo, ¿verdad? Es una narrativa que él construye a partir de lo que él conoce y de las técnicas y de lo que él puede. Y de esto pasamos a... Sí, de esto pasamos a la pieza de Dani Zabaleta, que también evidencia la influencia de las pandillas y cómo van calando en elementos pues, más locales, más propios. Y hablamos de objetos, pero en realidad estamos hablando de la población. Sí. En primer lugar, bueno, lo que llama la atención es un traje de manta, ¿verdad? Como el que utilizaban pues muchos de nuestros campesinos en El Salvador o la población indígena pues en el siglo XX, ¿verdad? Exactamente. Pero tiene por supuesto un rosario, tiene una figura central ahí con su gorro de Los Ángeles Dodgers. Lo que ves ahí es obviamente, bueno, primero una cuestión religiosa, ¿verdad? O sea, el ser pandillero, el ser esto, el ser delincuente, si vos querés llamarlo así, o como muchos lo denominan, terroristas, ¿verdad? No quiere decir que no seas religioso, que no tengas un Dios, que no vivas por tu mamá y por tu barrio. O sea, que el arraigo territorial. El arraigo territorial y bueno, y lo concluís con El Salvador, con las letras del Salvador, ¿verdad? Pero es una cuestión de territorio, y hay una apuesta interesante por de dónde venís. O sea, dónde te construiste, ¿me entendés? Sí. En Los Ángeles, pero no dejas de tus raíces salvadoreñas, aunque sea de segunda generación o primera generación. Lo importante de esta pieza es básicamente que evidencia quiénes son los más afectados. Ahí museográficamente eso se quiere pues, enfatizar haciendo un vínculo visual con el crucificado de Noé Canjura. Básicamente quiénes son estas personas más afectadas, quienes quedan marcados, ¿no?, por estas situaciones sociales, políticas y económicas. Pues, que son los, en caso de ella, los campesinos, y en este caso aquí, pues la gente que probablemente no tuvo oportunidades, tuvo que emigrar y bueno, pues sí, vérselas de alguna manera, ¿verdad? De alguna forma, sí. Pero pues sí, nos cuenta literalmente de nuestra historia. No, claro, queda marcado de nuestra historia. Claro. La historia nos atraviesa, ¿verdad? Básicamente suceden cosas similares en épocas distintas. Del siglo XXI a mediados del siglo XX, o sea, un vínculo que todavía pues sigue existe vigente. Ahí, sigue vigente. Sí, y bueno, y con esta llegamos al final de esta parte número 8, que como vieron está muy interesante, hay mucho que decir, y nos aproximamos ya casi al final. Acompáñennos, por favor, a los últimos capítulos.